Terminamos este primer bloque, terminamos esta primera entrega con una institución complejísima que estuvo incluso a punto de desaparecer en la Ley de Sucesiones de 1999. Se trata del Consorcio Foral Aragonés, otra figura típicamente aragonesa y que les voy a explicar con un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínense que varios hermanos heredan de su padre un inmueble y uno de esos hermanos no tiene descendientes y muere. La ley determina que esa parte de ese hermano que ha fallecido sin descendientes acrece directamente a los otros hermanos, a los que eran consortes con él. De ahí el nombre de Consorcio Foral Aragonés. De hecho, aunque este hermano, repito, que ha fallecido sin descendientes, hubiera testado, por ejemplo, a favor de su mujer, ese testamento no sería válido en cuanto a la transmisión de ese bien inmueble, porque, repito, por ministerio de la ley, acrecería a los hermanos a los que son consortes con él. Mucho cuidado a la hora de estas transmisiones.